Saludos alumnos, seguidores de Escritor Internacional. Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ludwig Hense. Y bueno, se nos atravesó este conflicto de Estados Unidos e Irán, nada nuevo. Y digo se nos atravesó porque estábamos trabajando nosotros en una serie de videos de América Latina, de lo que sucedió en el 2019 en cada uno de los países de América Latina. Pero el asesinato del general Soleimani nos alertó sobre la posible respuesta que podía tener Irán, e incluso me llegaron a preguntar si iba a haber una tercera guerra mundial. Entonces, para aclarar todo esto, vamos a ver en la línea de tiempo de Escritor Internacional este conflicto, vamos a analizar a los actores para poder entender qué es lo que está pasando. Y también, como siempre, los invito a que le den like a la página de Facebook, suscríbanse al canal de YouTube para que reciban los videos que estamos produciendo en Escritor Internacional sobre relaciones internacionales, sobre historia. Y también los invito a que compartan, participen, opinen, compartan información que ustedes tengan del tema y para que juntos podamos entender mejor qué es lo que pasa en el mundo. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero antes tenemos tres consideraciones importantes. Primero, no va a haber tercera guerra mundial. Recuerden que los medios de comunicación quieren vender la nota. Entonces suelen ser muy sensacionalistas con los titulares, ¿no? Tercera guerra mundial, el apocalipsis y cosas así. Se requieren que otros actores internacionales, otras potencias militares participen en el conflicto, que tengan muchos intereses en la zona, que participara, por ejemplo, Rusia, Israel, que China tuviera que ver, ¿no? O sea, es complicado. Además hay otros mecanismos que siempre tratan de disuadir la guerra y sobre todo la guerra internacional. Entonces, por lo pronto no va a haber tercera guerra mundial y hay que tener mucha atención con respecto a estos titulares. 2. La perspectiva de los medios de comunicación es altamente manipulada por el discurso dominante. Tengan mucho cuidado con las fake news. Recuerden que cada bando exalta los elementos de su realidad que considera más importantes para justificar sus acciones. Y eso todos lo hacemos a nivel consciente o inconsciente. Entonces, si los medios de comunicación están a favor de un discurso, ya sea pro-iraní o pro-estadounidense, van a exaltar los elementos que traten de convencer de que esa realidad justifica su forma de pensar. Entonces hay que conocer la realidad desde la perspectiva de los dos bandos y ser muy objetivo en la medida de lo posible de lo que sucede. 3. No hay buenos y malos. Hay una red muy implicada de circunstancias, de filosofías, de políticas, de intereses que hacen que el conflicto sea muy complicado con el paso del tiempo. Incluso los mismos chiitas de Irak se desentienden de los chiitas de Irán. Entonces hay que entender que la mente humana trata siempre de buscar esta dualidad entre bueno y malo para dar esas etiquetas de forma automática. Y nadie es enteramente bueno y nadie es enteramente malo, ¿no? Ni Estados Unidos es el demonio, ni Irak o Irán son terroristas, ¿no? Enteramente. Entonces hay que tener atención en eso y tratar de entender cómo piensa cada bando para poder entender mejor qué es lo que sucede. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar. Primero vamos a delimitar el conflicto en términos generales. Ya concluyó este conflicto. O sea, me refiero al de la alerta amarilla que nos hizo pensar en la Tercera Guerra Mundial. Por lo que vamos a hacer una extracción de esa realidad, de ese periodo de tiempo. Aquí tenemos la línea de tiempo, como saben. Aquí están las fechas, el año, las semanas. Y aquí los países, para los que no están muy familiarizados todavía. Y de este lado tenemos la línea de tiempo individual, en este caso es la línea de Irak. También vamos a trabajar con la línea de Irán. Al revés, esta es la de Irak, la anterior era la de Irán. Y vamos a ver también la de Estados Unidos en su momento, para que lo sepan, ¿no? Ahorita vamos a comenzar haciendo la referencia de estos sucesos. El primero que nos llamó la atención, bueno, aquí están los sucesos. El primero que nos llamó la atención, que fue el que nos llamó la atención, fue el ocurrido el 3 de enero, el asesinato del general iraní Qasem Soleimani y el comandante iraquí Abdul Mahdi al-Mohandis, con lo que se especulaba en ese momento después de esos ataques era con la reacción de Irán. No se sabía cómo iba a reaccionar Irán al haber sido asesinado un general de tan alto rango
y de tan altísima popularidad, no solo en Irán, sino también en Irak. Al voltear a la zona, hicimos una retrospectiva. ¿Dónde se originó el conflicto? ¿Quién es este general y cuál es su importancia? ¿Qué intereses tiene Estados Unidos en la zona? Y es que este conflicto fue el resultado de varias respuestas, de varias acciones violentas por parte de los implicados, que son Estados Unidos y las milicias del Hezbollah en Irak. Pero viene de más atrás. Desde el derrocamiento de Saddam Hussein en el 2016, ¿se acuerdan de la historia? En el 2001 hay un atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y Estados Unidos interviene en Afganistán, en Pakistán y en Irak buscando a los culpables. Osama Bin Laden, el autor intelectual de los atentados, estaba en Afganistán, pero se manejó la versión de que en Irak se escondían armas químicas y de destrucción masiva, por lo que Estados Unidos lanza la operación Libertad Iraquí para intervenir en el país y cambiar todo el panorama. Por cierto, que como saben, nunca se encontraron tales armas, ¿no? Eso fue una falacia, no había. Luego de la derroca de Saddam Hussein, aquí está, 2003, la operación Libertad Iraquí, aquí está el país, Irak. Después de la derroca, de la búsqueda, de la captura, el juicio y la ejecución de Saddam Hussein, se han establecido gobiernos pro Estados Unidos, considerados gobiernos títeres, neoliberales, que han sido los principales beneficiarios de la riqueza generada por la explotación de los recursos, como sabemos, principalmente el petróleo. Estoy hablando de Irak, obviamente. Es algo así como lo que veíamos que sucedió en América a finales del 2019, en las protestas de Chile, en Ecuador, en Colombia, en Haití, la gente contra la élite política que controla el capital. Ahí está el mapa de Irak con las empresas que están extrayendo los recursos petroleros, ¿no? y comerciándolos. De hecho, en Irak también hubo una serie de protestas populares desde octubre del 2019 que exigían la salida de la élite gobernante, ¿no? Precisamente lo que decíamos, que estaba muy semejante a lo que estaba sucediendo en América. Exigían la salida de la élite política por corrupción y malos manejos. Vamos a ver, me quiero regresar, nada más que ahorita la línea se está congelando. Me quiero regresar aquí en el pasado, unas semanas antes, precisamente desde octubre, para poder ver, acá está. Bueno, primero me quiero ampliar. Y regresar unas semanas para ver precisamente cómo también en Irak vemos que hay unas movilizaciones. Ahí están las movilizaciones en Irak. Manifestaciones desde octubre, aquí está más o menos. Manifestaciones, como dijimos, en contra de esta élite política que controla. Las protestas fueron subiendo de tono y han sido violentamente reprimidas con el paso del tiempo, hasta llegar bueno, en la actualidad, 500 muertos y más de 25,000 heridos al final del 2019. Los protestantes dicen que Irak exporta 4,5 millones de barriles diarios de petróleo y no puede garantizar el acceso al agua, ¿no? Una de las protestas. Y hay cortes de carreteras en diciembre, entrando diciembre, en distintas ciudades de Irak desde el 2018 e incluso antes. Han tenido lugar numerosas protestas contra los contra los pésimos servicios públicos, la corrupción y la falta de empleo. La movilización tomó una nueva fuerza en octubre del 2019, especialmente en el centro y el sur del país. En Bagdad ha habido duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y bueno, aquí estaba la cuenta de los muertos y heridos ahí en octubre, que después fueron aumentando, como decimos. Y estas protestas lograron la renuncia del primer ministro Abdel Mahdi. Aquí está, el 1 de diciembre. Aquí alcanzamos a ver algo muy importante, una cosa muy importante con respecto a esto. En septiembre, nos hacemos un poco más para atrás aquí en la línea. En septiembre, el primer ministro Mahdi visita China. Aquí está, estamos pasando. Visita China buscando... me regresé demasiado.
Bueno, ahí está la foto con Xi Jinping. Visita China y aquí había una cuestión. Buscaba la inversión de infraestructura. Esta es la línea de Irak. A partir del 2019, bueno, hay algunos elementos que ustedes pueden leer mientras yo les explico otras cosas. Y también leo esta nota, ¿no?, de septiembre, que es la cuestión que estábamos analizando. El primer ministro Abdel Mahdi visita China buscando inversión de infraestructura energética. Esta inversión energética había estado pactada con Estados Unidos. Estados Unidos iba a invertir en estos desarrollos, pero a final de cuentas buscaba un beneficio del 50%. Y esto no le pareció al primer ministro, quien buscó precisamente alternativamente a China para establecer estos desarrollos energéticos. Y bueno, el primer ministro denuncia amenazas de Trump directamente, habló de que le llamó por teléfono y que Trump lo amenazó con movilizaciones que lo obligarían a renunciar a su cargo e incluso amenazas de muerte si no rompía este pacto con China. Justo un poquito antes, como veíamos aquí, antes de que comenzaran las manifestaciones, ¿no? Es un dato importante que nos llamó la atención. Luego, el 26 de diciembre, más adelante, el presidente también renunció. Aquí es donde les digo que los chiitas de Irak se desmarcan de los chiitas de Irán. Los manifestantes de la oposición no quieren o no se sienten representados por los líderes chiitas iraquíes. Vamos a abrir aquí la línea de Irak y vamos a hacer más pequeño esta línea de tiempo y ubicarnos nuevamente acá. Porque, bueno, al no sentirse representados, el presidente Barman Saleh presentó su dimisión. Luego de la renuncia del primer ministro de la coalición Bina, apoyada por Irán, la mayor del grupo parlamentario, propuso a Saad el-Dani, gobernador de la provincia de Basra, como candidato a primer ministro. Las consultas con representantes de distintas fuerzas políticas y diputados y la gente que está manifestándose revelan que la impopularidad del candidato no conseguiría detener las protestas y la violencia, por lo que Saleh decidió renunciar a la presidencia para mantener la paz, ¿no? Esto fue lo que dijo y renunció a la presidencia. Tenemos una crisis política muy importante en Irak y es justo en medio de esta crisis que ocurre la escalada de violencia del centro del país y que se convierte en internacional al involucrar a dos actores más. Vamos a ver. El 27 de diciembre hay un ataque del grupo Hezbollah, Kataib Hezbollah, que es el grupo Hezbollah que opera en Irak, el grupo Hezbollah iraquí, a una base militar en la ciudad de Kirkuk, Irak, en la que supuestamente porque no se ha presentado información al respecto, murió un contratista estadounidense. Aquí lo vamos a ver en el mapa, es este primer ataque a la base militar estadounidense en Kirkuk por parte de este grupo de Hezbollah. Después, el 29 de diciembre del 2019, hay un bombardeo en consecuencia, por eso es que estábamos hablando acerca de haber sido la respuesta de estas acciones violentas. Hubo un bombardeo de Estados Unidos a varias bases militares iraquíes, en las que hubo 25 muertos de este lado, ¿no? Estamos un poco más al oeste de Irak. El 31 de diciembre del año pasado, hubo un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Unas turbas entraron a la embajada, a la primera parte de la embajada, la incendiaron, pero esto hizo que recordáramos, bueno, sobre todo Estados Unidos, que recordara la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán en 1979, justo cuando comenzaba la Revolución Islámica. Y entonces Donald Trump envía inmediatamente a 750 Marines para que puedan contener la zona, ¿no? Había previamente 5.200 efectivos desplegados alrededor de toda esta área de Irak.
y envían precisamente más tropas, Donald Trump, para poder hacer frente a esta cuestión del ataque a la embajada. El 3 de enero, Donald Trump ordena el asesinato del general Qasem Soleimani, que es iraní, y lo logra en un ataque con drones cerca del aeropuerto de Irak, por acá en donde está este tachecito. Y también muere Abdul Mahdi al-Mohandis, como decíamos, ¿no? El comandante militar iraquí que lideraba la Alianza Paramilitar Iraquí, las fuerzas de movilización popular, que era el Hezbollah de Irak. Entonces, estos dos personajes mueren asesinados en esta zona. Y bueno, ahí lo que queríamos saber es quién es este general iraní. Vámonos aquí a la línea de tiempo. ¿Quién era el general Soleimani y por qué era tan importante? Bueno, el general Qasem Soleimani era el general de la Guardia Revolucionaria de Irán. Recuerden que la Guardia Revolucionaria de Irán es una organización paralela al ejército iraní. Esta Guardia Revolucionaria se creó precisamente después de la Revolución Islámica. Y bueno, el general respondía directamente al Ayatollah Khomeini, que como sabemos es un líder espiritual, es un líder religioso, más allá de ser líder político, ¿no? Y este general Qasem Soleimani, era el encargado de la proyección militar internacional desde 1990, que participó en la guerra contra Saddam Hussein en Irak, participó en la lucha contra Al-Qaeda, contra los grupos terroristas de Al-Qaeda, de ISIS en Irak, en Siria. Tiene presencia en Líbano, tiene presencia en Yemen. Bueno, este personaje tenía presencia aquí, ayudando a los efectivos. Sus objetivos era armar al grupo Hezbollah más allá de las fronteras libanesas, que es donde se desarrolla principalmente. Y estaba encargado de desarrollarlo más allá de las fronteras libanesas, sobre todo en Siria y en Irak, ¿no? Este grupo de Irak, el Kataeb, es el Hezbollah, como decíamos, de Irak, y estaba encargado el general Qasem Soleimani de fortalecerlo. Bueno, su padre, Muqtada al-Sadr, se enfrentó al gobierno chiita de Maliki, que fue el gobierno que se impuso luego de Saddam Hussein y que era proestadounidense. Bueno, ¿por qué fue asesinado? Y esto es una de las hipótesis. En agosto del 2019 su popularidad rivalizaba con la de Hassan Rouhani, el actual presidente de Irán, y Estados Unidos temía la difusión de la filosofía antiestadounidense de Soleimani, que se dispersaba en Medio Oriente, ¿no? En estos lugares donde dijimos que tenía presencia y que su actividad era fortalecer esa presencia, desarrollando una filosofía antiestadounidense, y es lo que temía Estados Unidos, ¿no? Había sido invitado el general a Irak para mediar un conflicto en Arabia Saudí, que fue evidentemente fue una trampa, y ahí fue donde fue asesinado. Después del asesinato, vamos a volver, después del asesinato, inmediatamente después Estados Unidos anuncia el envío de 3.500 efectivos más a la zona. Y bueno, estábamos precisamente especulando con lo que iba a suceder con Irán. Inmediatamente, bueno, unos días después, Irán se retira del pacto nuclear que se había firmado para evitar que Irán desarrollara una arma nuclear. Y después Irán, en venganza, había habido muchas llamados a la venganza, odio a Estados Unidos en general, y prometió Irán una venganza por la muerte del general, y en venganza ataca a dos bases militares de Estados Unidos en Irak, en venganza, y haciendo también referencia a que la respuesta sería proporcional a lo que había hecho Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene presencia en Medio Oriente, como saben, aquí están las banderitas de todos sus
aliados a quienes protege a cambio del comercio con el petróleo, desde Arabia Saudí a Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Aquí es donde tiene bases militares, tiene también en Afganistán, en Irak, obviamente. En Siria habíamos visto hace unos meses que está retirándose ya de aquí. Y bueno, obviamente también Israel es parte de las alianzas estratégicas, geopolíticas de Estados Unidos en la zona. El petróleo es un factor muy importante. De hecho, ante la posible escalada de conflictos, que eran cada vez más serios, el abastecimiento de petróleo se puede ver muy comprometido, y de hecho el precio subió un 3% de inmediato. Con respecto a esto, no olvidemos la importancia que tiene el estrecho de Hormuz. Aquí lo circulamos, que es donde pasa más del 20% del comercio total mundial de petróleo, y que es una zona que controla Irán. Ya se han tenido varios conflictos con amenazas de cerrar el comercio que han ocasionado movilizaciones de buques militares británicos y estadounidenses apenas el año pasado, que querían asegurar el paso de todos estos aliados que llevan el petróleo hacia Estados Unidos, Europa y todo el resto del mundo. Y bueno, Estados Unidos, lo que ha sucedido es que Estados Unidos, bueno, lo que ha sucedido en 2019, lo vamos a ver en otro video, lo estamos analizando en el de América. Ahora solamente quiero hacer una referencia de dos cosas que están en la agenda inmediata del presidente Donald Trump y que seguramente han sido un factor en la toma de decisiones. La primera es que comenzó el juicio al presidente, el impeachment, que en teoría podría revocarlo del cargo de presidente. Donald Trump está acusado de presionar a Ucrania para que encontrara información perjudicial sobre uno de los principales rivales demócratas en cara a las elecciones del 2020, que es Joe Biden y su hijo Hunter. Hunter trabajó para una empresa ucraniana cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, el presidente está acusado de utilizar dos cosas como moneda de cambio con Ucrania. La de retener $400 millones de ayuda militar a Ucrania, que ya había sido aprobada por el Congreso, y un encuentro con el presidente ucraniano en la Casa Blanca. Bueno, ya se ha recurrido a la estrategia de crear distractores que favorezcan el desarrollo de hechos, por ejemplo, el juicio en este caso, y ese puede ser un factor. Otro es que este año serán elecciones presidenciales en Estados Unidos y Donald Trump se está jugando su reelección. Otra estrategia para ganar popularidad es la del enfrentamiento con el enemigo exterior. ¿Se acuerdan? Desde Reagan, que luchaba contra las drogas, luego Bush contra el terrorismo o el eje del mal. La ilusión del enemigo crea un sentimiento de unidad en el país, y esto podrá ser utilizado por Trump en su beneficio. Por otro lado, un error de cálculo es el mismo fenómeno visto desde la perspectiva de iraquíes e iraníes, que a pesar de sus diferencias políticas se unen en contra del enemigo exterior que es Estados Unidos. Y bueno, para concluir estas tensiones, ya Trump dijo que no hubo estadounidenses muertos en el ataque de venganza de Irán a estas bases militares en Irak. Alardeó nada más con su poderío militar. Dijo que Estados Unidos produce gas y petróleo, aunque no dijo que son para su reserva, y dijo que no necesita la producción de Medio Oriente, ¿no? Que no necesita su petróleo. Pero hizo un llamado a la OTAN y a sus aliados en la zona, y pues su respuesta a estos ataques de Irán va a ser imponer más sanciones económicas, cosa que viene haciendo desde hace ya muchos años, y con esto parece que por ahora se enfría esta cuestión, aunque pues nosotros estaremos dándole seguimiento. Si no sabes qué es el chiismo, el sunismo, si no estás familiarizado con el grupo Hezbollah, con el partido Baas, con algún concepto del Islam o de las relaciones internacionales, te invito a que te suscribas en la página de YouTube, que le des like a la página de Facebook para que vayas recibiendo los videos que vamos produciendo en Escritor Internacional acerca de historia y de relaciones internacionales. También los invito a todos a que participen, comenten, nos compartan información que tengan que pueda reforzar nuestra investigación y así juntos podamos entender mejor qué es lo que pasa en el mundo. Por mi parte es todo, les agradezco la atención prestada al video y nosotros nos veremos en el futuro.